perfección, que desde hace algunos años estoy aprofundiendo por motivo del carisma educativo de mi instituto, de las Salesianas, al cual fue dada Santa Teresa como patrona por parte de San Juan Bosco. Como salesianas nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué significa tener a Santa Teresa por patrona? ¿Qué quería decirnos don Bosco con esta entrega? ¿Por qué ha elegido una carmelita para las hijas de María? Cuando he leído El Camino de Perfección por la primera vez, he percibido la presencia interesante de líneas educativas, tanto en el estilo de la transmisión del contenido, sea en la persona de la autora. Me parece que el método teresiano contenía los mismos elementos que fueron muy queridos por los fundadores de la familia salesiana y que quizás en esta obra encuentran una respuesta a las preguntas que nos proponemos desde hace años. Para no permanecer en el nivel de las intuiciones, he consultado con especialistas en la materia, sobre todo con el padre Jesús Castellano, que tuvo en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, en Roma, una conferencia titulada Teresa de Jesús, Educadora Spirituale. El padre Castellano me ha animado a estudiar a Santa Teresa en su especificidad femenina, me ha indicado el camino de perfección como fuente y me ha sugerido el tema, Santa Teresa de Jesús, Educadora. Lectura del camino de perfección en clave pedagógico-espiritual, dándome la seguridad de que sería un tema factible, poco estudiado y que me habría permitido descubrir muchas hermosas cosas. Tenía razón. En el año 2005 inicié mi investigación con entusiasmo y pasión, pero después de un año, por motivo de la muerte improvisa del Padre Jesús, la compañía del Maestro me faltó. He ido a la búsqueda de otros maestros, he orado tanto al Espíritu Santo y a Santa Teresa que me ayudasen en el estudio, y después de algunos años de trabajo he presentado mi tesis doctoral en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Estos aspectos históricos ayudan a comprender mejor mi presentación. El objetivo principal que me he propuesto en mi tesis fue la búsqueda o tratar de leer el camino de perfección en modo lento, atento y reflexivo, dejándome involucrar en la mentalidad de Teresa, conducir por la lógica de su pensamiento, atrapar por su espíritu. Trataba de observar a la autora tanto en la acción, cuando oraba en las páginas del camino, sea también en la transmisión de los contenidos a sus hijas, es decir, mientras formula diversas exhortaciones. He seguido el método empático-sapiencial, que trata de probar de ponerse en los zapatos de la autora de la obra para encontrar la sintonía con ella. Me acompañaba la oración y la intuición que el contenido me reveló gradualmente los vehículos educativos en favor de su título como educadora y las claves interpretativas internas que hacían posible una nueva y original interpretación de la obra. Siendo consciente que el argumento principal sobre el cual Teresa trata en la obra, es decir, la oración, sobre esto existen varios estudios, me he preguntado sobre todo sobre cómo Teresa educaba a su comunidad. ¿Qué programa seguía? ¿Qué método usaba en la educación de sus hijas? Una de mis primeras investigaciones fue la búsqueda sobre la historia del título, Teresa Educadora, para darme cuenta sobre qué fundamentos lo apoyaban otros y ver si mis intuiciones estaban en consonancia con ellos. Para tener un cuadro completo, he llevado la investigación tanto a nivel teórico como a nivel práctico. He descubierto que a nivel teórico se trata de una historia que se construye en el arco de 80 años, más o menos. Los primeros acentos sobre Teresa Educadora aparecieron en una revista carmelitana en los años 20 del siglo XX. Después fueron retomados en años sucesivos y desarrollados por otros autores hasta
que en el 2000 fue proclamado este título oficialmente con la publicación de los frutos de la tesis doctoral del profesor Jesús Barrena Sánchez, Teresa de Jesús, una mujer educadora. La lectura de este estudio me ha hecho comprender que no hay necesidad de justificar el título, sino que se necesita una profundización en el ámbito teológico. Por lo que respecta al lado práctico del argumento, he descubierto que gracias a las sugerencias del padre Tomás Álvarez, que ya en el 800 surgieron las fundaciones que, sin una referencia explícita al título de Teresa Educadora, la han considerada como tal. Me refiero a las obras de los sacerdotes diocesanos españoles como Enrique de Osó y Cervelló y San Pedro Poveda Castroverde, los cuales, inspirándose en la espiritualidad y pedagogía de Santa Teresa, han fundado la Compañía de Santa Teresa de Jesús y la institución teresiana, es decir, una congregación religiosa y una asociación de maestras laicas que se proponen transformar la sociedad desde dentro a través de la educación y de la cultura. El tiempo dedicado a una comunicación no me permite presentar todas las tesis. He elegido 3 aspectos de mi investigación, quizás los más originales, para compartirlos con los participantes del Congreso. Estos aspectos se refieren a la estructura de la obra, a las claves de lectura y a la lección teresiana sobre la Eucaristía, sintetizada en un gráfico que agradezco a mi predecesor que ya ha hecho una introducción a este tema. Por lo tanto, no hablaré propiamente de Teresa Educadora, sino de 3 aspectos que he encontrado en el análisis. El primero, la estructura interna de la obra. Al organizar el material expuesto en el Camino de Perfección, Santa Teresa no hizo divisiones fijas, sino que dejó a los lectores la posibilidad de interpretaciones mucho más amplias. Del contenido de la obra se pueden alcanzar algunas indicaciones internas, como los títulos de los capítulos, los grados de oración, los núcleos temáticos, de los cuales se han servido los varios estudiosos para formular criterios de división interna. Algunos perciben la composición bipartita, otros optan por una estructura tripartita, y hay quien la especifica todavía como una estructura compuesta por 4 o 5 unidades. Esta parece ser compartida por la mayoría de los estudiosos y se ha convertido en la llamada estructura clásica. He descubierto una cosa importante. Entre las indicaciones internas del Camino de Perfección, me parece que aparece todavía uno que atrae mi atención. Se trata de la expresión amén, cuya presencia se hace presente en el texto con un significado propio de la exclamación litúrgica, que evidencia una cierta conclusión. Desde una lectura atenta del Códice de Valladolid emergen en total 13 veces el amén, cuales de ellas 9 como conclusión de un capítulo, los que están en color rojo, y 4 que están en el interno. Entre estos últimos aparece que en 3 casos cerraban incluso los capítulos del Códice del Escorial, mientras que en el Códice de Valladolid aparecen desafortunadamente dentro de los capítulos. Quizás oscureciendo un poco el criterio que estoy tratando de recuperar. Si aplicamos el amén como criterio de estructura del Camino de Perfección, sugerido en cierto modo por la misma autora, encontraríamos 10 partes que, aun siendo desproporcionadas, tienen una propia lógica interna. Y he tratado de dar títulos a estas unidades. El primero, la motivación de la obra y la disponibilidad de la autora para vivir la experiencia redaccional en presencia del Señor. Esto lo subrayo de modo especial porque lo uniré después a la conclusión. El segundo núcleo,
los motivos de la fundación del monasterio de San José. El tercero, el carisma contemplativo apostólico del Carmelo teresiano. Cuarto, un programa exigente de las virtudes evangélicas. La quinta parte, disponibilidad de aceptar la diversidad de los dones y una firme resolución de hacerlos fructificar. Sexta, diversas indicaciones para los principiantes en el camino de la oración. Séptima parte, la perseverancia y la superación de los obstáculos del mundo. La octava, la atención a los enemigos de la naturaleza en el camino de la oración. La novena, en la escuela del Maestro. Las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y la última, la alegría de la autora de haber hecho una experiencia redaccional y la acción de gracias al Señor. Esta propuesta me parece no quita nada a la división tradicional, sino al contrario, que la enriquece con especificaciones más detalladas y gracias al respeto dado al criterio que nos propone la autora, hace emerger algunos elementos nuevos. Puede parecer muy alargada, pero fácilmente se puede reconducir a la estructura clásica. Si unimos los 3 bloques primeros en uno, llegamos al ideal del nuevo Carmelo, es decir, a la primera parte de la división tradicional. El bloque cuarto, excepto el capítulo 16, coincide con la segunda parte de la estructura clásica. Nuestra quinta parte, sin embargo, exige algún comentario, porque emerge como una unidad importante y distinta. Ya ha sido subrayado por algunos autores a causa de la contemplación a la que se refiere. Me parece que merece más atención porque constituye un punto clave en el contenido. Aquí Teresa trata de hacer comprender a las hermanas deseosas de la contemplación de Dios que Dios no conduce a todas las almas por el mismo camino. Y lo explica sirviéndose de las mujeres bíblicas, Marta y María, que aún no comprendiendo que no comprendían ellas mismas de ser dotadas de donos diferentes, subraya que la verdadera humildad consiste en el estar dispuestos a aceptar con alegría cuanto el Señor quiere de nosotros, considerándonos indignos de ser llamados sus siervos. Esta clarificación o corrección de ideas equivocadas de contemplaciones se convierte en una lección fuerte para la primera comunidad, que polariza la conciencia sobre el valor de los dones recibidos y sobre la calidad de la preguera en todos los grados. Teresa parece gritar, lo que depende de la disposición del corazón y de la gratitud por cada don. Hermanas, estad dispuestas a aceptar los varios dones del Señor. Los 3 bloques siguientes, 6, 7 y 8, pueden ser unificados porque desde el punto de vista del contenido se semejan. Aquí el corazón del cual hablaba. Los últimos bloques, 9 y 10, corresponden a la parte quinta de la división clásica. En mi propuesta, o mejor decir, en la propuesta teresiana, estos 2 bloques resultan muy desproporcionados. Mientras que el primero abraza 12 capítulos, del 30 al 42, el segundo solo 3 párrafos. Por lo que respecta a este último, se trata más que nada de la conclusión, del epílogo de la obra completa, más que de un bloque verdadero y propio. Pero incluso el prólogo ha sido individuado como un bloque aparte, y quizás tendría que ser considerado como una introducción, que por otro lado encuentra una resonancia en el último. La relación recíproca entre estos 2 bloques, introducción y conclusión, además del valor de la actitud, del estar dispuestos a aceptar los varios dones del Señor, que hemos subrayado en el bloque quinto, nos permiten constatar la coherencia de la vida de Teresa con sus enseñanzas. La santa nos da una enseñanza, actuándolo
primero en ella misma. Ella está disponible y ella misma agradece. Este es un elemento pedagógico fundamental que se transparenta en las páginas del camino. Vamos al segundo argumento. Las claves para una lectura nueva del camino de perfección. El análisis de la estructura del camino de perfección hace emerger las diversas dimensiones presentes en el texto, que por un lado son expresiones de la riqueza de la obra y por otro lado exigen para una exploración inteligente del contenido la individuación de algunas claves de lectura. Todo el camino de perfección está señalado, está marcado por una dimensión relacional, que todo lector puede encontrar desde el primer encuentro con el texto. Santa Teresa habla más que escribe, ve a su interlocutor más que imaginarlo, siente las inquietudes de su corazón más que pedírselas. Todo esto revela a la autora como una mujer en diálogo con dos interlocutores, Dios y el lector, a dos niveles, el vertical y el horizontal. Con el primero habla de los problemas humanos, con el segundo trata de las cosas de Dios. Para ponerse en la misma apertura de onda con ella, hace falta la misma clave dialógica, es decir, la disponibilidad de dejarse atrapar en primera persona en el coloquio en tres, orando con ella y escuchando sus avisos y consejos. La dimensión teológica que surge en modo evidente en primer lugar puede ser analizada con la clave de la oración. En este sentido, el camino puede ser considerado como un manual de oración y de santidad. La dimensión histórica, también podemos encontrarla en el contenido, puede ser analizada con la clave de los fenómenos históricos que aparecen en los acentos marginales y causales del discurso teresiano. En este senso se puede explorar el camino de perfección como un manual de historia de espiritualidad. Por lo que respecta a la dimensión educativa, parece ser más apropiada a la clave de la experiencia, que conoce una evolución en la vida personal de Teresa misma, que después revierte en la vida de la comunidad. A partir de la propia situación, Teresa aprende y, acogiendo el misterio, lo interioriza, luchando al mismo tiempo para comprenderlo. Aquí estamos frente a la Teresa discípula, y finalmente Teresa se apropia de ello y lo enseña, traduciendo su experiencia en sus avisos. Y aquí nos encontramos con la Teresa maestra. Teresa enseña en una época en la que no era lícito para las mujeres ser enseñantes. Sin embargo, no viola las leyes y no es feminista. Como madre y fundadora del nuevo estilo de vida religiosa, considera sus enseñanzas como expresión de la maternidad espiritual, sobre la cual funda las razones de su magisterio e indica las motivaciones de las cuales surge su propio ser educadora de las jóvenes carmelitas, de sus hijas. Dentro de todo esto se pueden encontrar algunos lugares educativos sobre los cuales la autora insiste mucho, como por ejemplo los sacramentos, la confesión, la comunión, en los cuales educa personalmente, o el Señor es el que educa personalmente, el Señor, o quizás otro lugar educativo, el diálogo con la priora o la recreación, en el que las carmelitas pueden educarse recíprocamente. Y también el locutorio, según mi parecer, es un lugar educativo en que pueden educar a los otros, a los huéspedes, benefactores, laicos, educarles a la oración y a una profunda relación con Dios. Paso al tercer argumento, a la expresión gráfica del mensaje teresiano, del mensaje eucarístico de Santa Teresa. Se trata de visualizar uno de los lugares educativos individuados en el camino de perfección, para hacerlo más comprensible al lector contemporáneo. La idea nace
de ese deseo pastoral que toda salesiana lleva en su corazón. Me parece que la obra de Teresa, para ser acogida y comprendida mayormente por los jóvenes, tiene necesidad de introducciones adaptadas a su lenguaje y a su estilo de vida. Una de las pruebas es la experiencia del padre Tomás Álvarez, hecha en los años 80, que hizo nacer un bel comentario, paso a paso, leyendo con Teresa su camino de perfección, publicado en español en el Monte Carmelo en el 95 y traducido en italiano en el 98, con el título Guía al Camino de Perfección de Santa Teresa. Itinerario de espiritualidad para jóvenes y adultos. También yo he pensado de tratar de ofrecer una propuesta que haga apetecible a los jóvenes el camino de perfección y que pueda ser el canal a través del cual iniciar esa amistad con Santa Teresa, porque ella tiene algo que decir también a ellos, el tema de la amistad, de la búsqueda de la verdad, las luchas interiores contra la voluntad de los padres, son ejemplos posibles en los cuales pueden encontrarse a sí mismos. He iniciado la traducción de algunas unidades o bloques temáticos del lenguaje visivo, sirviéndome del contenido para crear gráficos capaces de expresar una unidad interna. Quisiera presentar uno de esos que se refiere a los capítulos dedicados al comento de la cuarta petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Según mi parecer, los capítulos 33 al 35 pueden ser titulados Lección de Teresa sobre la Eucaristía. Y pueden presentarse como un tríptico que tiene una lógica propia, o como un tabernáculo abierto, es lo que me ha venido a la mente, en la cual la parte central está reservada al capítulo 34. Y los capítulos 33 y 35 pueden ser considerados como las dos puertas paralelas de este tabernáculo, de este tríptico. La explicación de la lección teresiana, utilizando este gráfico, puede ser hecha de maneras diversas. Puede ser explicada en modo cronológico, a partir del capítulo 33 y ahí del 34. O puede ser explicada según un tema de interés que puede constituir el punto de partida, por ejemplo, la oración, la experiencia, los riesgos, peligros. Lo que yo quiero compartir con vosotros es una explicación en modo jerárquico, es decir, en orden de importancia. He tratado de señalar el centro, y el centro del mensaje teresiano de la comunión eucarística habla Teresa de Jesús como verdad eterna que está escondida y que es verdad, la que ya ha subrayado mi predecesor, y comparto su discurso. Comunión eucarística en el centro, que podemos encontrarla en los capítulos o en los párrafos 8 y 9 del capítulo 34. En torno a este centro se puede organizar lo que Teresa explica como su exégesis, es decir, su modo de comprender, esta petición del Padre Nuestro. La segunda cosa son los consejos que nos da para antes de la comunión, que encontramos en los parágrafos 3, 4 y 5 del capítulo 34 siempre. Eso, de la disposición a recibir al esposo, dejarle a él las preocupaciones materiales, y así en el tercero, el cuarto y quinto parágrafo. Después siguen exégesis, consejos. Luego Teresa nos comparte su experiencia, aunque sí dice que esto le ha pasado a una persona, pero sabemos que se refiere a sí misma. La experiencia en relación con el cuerpo. También la Eucaristía sostiene
al cuerpo y lo cura cuando está enfermo, en el parágrafo 6 y 7. Y ahí parece como ver con los ojos del cuerpo, una fuerte referencia al cuerpo, esta experiencia. Y siguen después consejos durante y después de la comunión. Durante en los parágrafos 10 y 11 y después de la comunión, parágrafos 12. Y termina el momento de la comunión, es el momento de adorarlo, de negociar con Él. No es tiempo de mirar imágenes, sino tiempo de cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma. Y al final subraya un riesgo que ella presenta en el capítulo 13, que es el riesgo de abandonar enseguida al Señor, aunque si lo acabamos de recibir en la comunión. Es decir, para aquellos que quieren cumplir simplemente el mandamiento de la Iglesia, sin el deseo de convertirse en amigo de Cristo. Ella dice, echar al Señor del propio corazón. Esta expresión gráfica tiene límites y puede ser criticada, ciertamente en muchos detalles. No pretende ser una perfecta explicación del mensaje eucarístico de Teresa, sino que nació de la lectura meditada de los textos de los capítulos 36 al 35, para facilitar a los jóvenes la familiaridad con el texto teresiano sobre la Eucaristía. Y quizás en el 2015 puedan ser publicados en la nueva exposición de Un camino de perfección. Y llego a la conclusión. Concluyo mi exposición agradeciendo a todos por la gentil atención y en la escucha. Invito a quien lo desee que lea las conclusiones de mi tesis y al final quisiera presentar elementos que convergen entre la espiritualidad teresiana y salesiana, la de Don Bosco, que surgen de mi investigación. A mi parecer, los núcleos que entran en comunión o ponen en comunión a Santa Teresa y San Juan Bosco son 7, como las 7 peticiones del Padre Nuestro. El primero, una espiritualidad basada sobre la relación profunda y vital con Dios en Cristo. Vivir en la continua presencia de Dios, relación familiar con Dios, relación de amistad, la oración simple que nace del corazón, la meditación sobre la vida de Cristo e imitar sus virtudes. Segundo, una fe en la fuerza transformante de los sacramentos, es decir, la confesión, la dirección espiritual para una buena formación de la conciencia, la eficacia en el progreso si los confesores son preparados, santos, sabios, prudentes y cultos. Después la comunión sacramental, precedida por una preparación previa y seguida por la adoración. La frecuente comunión espiritual. El tercero, el espíritu de familia en las relaciones comunitarias, que es muy fuerte en Don Bosco y que lo he encontrado también en Santa Teresa. La igualdad de los miembros, el recíproco quererse bien, la ayuda mutua en el progreso espiritual y en el crecimiento humano. Los superiores se ganan la benevolencia de los súbditos. El cuarto, el humanismo en las relaciones con Dios y con los hombres. La alegría que nace de la pertenencia con Cristo, la fe, la confianza en la persona, las mortificaciones interiores, no las exteriores. La libertad interior, apuntar sobre el bien que hay en cada uno, lo que hizo San Juan Bosco con los niños, prevenir y no reprimir, valorar el tiempo de la recreación. Es una cosa bella que produce Santa Teresa y que Don Bosco considera fundamental para los muchachos. Quinto, una sensibilidad apostólica por las almas que se pierden, el horror del infierno, la belleza de la vida del cielo. Teresa está dispuesta a sacrificar 1000 vidas para salvar un alma. Y también Don Bosco, con su programa Da mi ánimas. Sexto, la educación de la lectura de buenos libros. Teresa los presenta en sus constituciones y Don Bosco escribe libros escolares para los niños, para los muchachos. Es el apóstol de la estampa católica y el ejemplo de la vida de los santos, sobre todo María y San José. Y 7,
el gran amor que noto, que encuentro en los dos santos por la Iglesia y la obediencia a sus representantes visibles. La sumisión jurídica, la obediencia a respetar las normas, incluso las inquisitoriales, la defensa de la Iglesia, el cuidado por la santidad de sus guías. Estamos trabajando sobre estos argumentos porque también mi Instituto de las Salesianas, junto con toda la familia saletiana, se prepara al bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, que tendrá lugar también en el año 2015. Gracias.